¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Quiero dedicar esta cápsula al tema de la desinformación, de la manipulación mediática que busca siempre influir, por supuesto, en la narrativa y colocar unos intereses sobre de otros, tapar lo que está sucediendo en realidad y lo peor, normalizar y justificar cualquier tipo de acto, aunque sea una barbarie, aunque sea un genocidio. Y esto viene a cuenta por lo que pasó en Ámsterdam. Si ustedes me lo permiten comentarlo en todos los aspectos con ustedes, que fue una información que incluso generó controversia por la manera en cómo se manejó en la prensa occidental. A ver, le doy la nota tal cual. La policía antidisturbios de Países Bajos tuvo que intervenir al registrarse enfrentamientos en el centro de Ámsterdam entre seguidores del club de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv y manifestantes pro-palestinos después del duelo en el que Tel Aviv perdió 5-0 ante el Ajax en la Liga de Europa. De acuerdo a la policía neerlandesa, un total de 57 personas fueron arrestadas, entre ellas una treintena en el estadio Johan Cruyff y sus alrededores por alterar el orden público y portar o encender fuegos artificiales. Debido a los incidentes, la policía todavía mantuvo una presencia visible en esta ciudad. Por supuesto que la reacción por parte de Occidente, hablo de los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de España, como de el propio Israel y demás, informaron que estaban al tanto de los detalles de esta violencia, la cual calificaron como crímenes de odio, como acciones antisemita. Incluso el gobierno de Benjamín Netanyahu envió dos aviones para sacar a las personas, a los hooligans del Maccabi Tel Aviv, a los cuales dijo fueron a rescatarlos. Esa fue la nota que además de todo se manejó, insisto, con ese tipo de titulares, como una especie de ataque antisemita por parte de pro-palestinos. Sin embargo, la realidad fue muy diferente, la realidad que se vino manejando, incluso déjeme decirle, aquí en México, y por eso el motivo de nuestro titular, porque no se escapa nadie de esto. El periodista David Feitelson, periodista de materia deportiva, de nacimiento israelí, escribió lo siguiente: la violencia y el terror volvieron a alcanzar el fútbol europeo. Los aficionados del Maccabi Tel Aviv de Israel fueron emboscados, fíjese bien, emboscados y agredidos esta noche en Ámsterdam tras el juego ante el Ajax. Reportan múltiples heridos, algunos de gravedad. Lamentable. Aquí lo lamentable fue la falta de seriedad al tratar un tema de esta naturaleza. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo que pasó fue todo lo contrario, en realidad. Los hooligans del club Maccabi Tel Aviv atacaron a personas que estaban en contra del genocidio, robaron y rompieron banderas palestinas. Se aprovecharon incluso los policías holandeses para hacerse las víctimas cuando algunas personas respondieron precisamente a su violencia. Ellos originaron el problema y ahí están los videos. Coreaban, acaben con los árabes, que el ejército acabe con los árabes, que se Palestina. Eran parte de lo que gritaban en todo momento. Se burlaban en público y cantaban que ya no había escuelas en Gaza, que ya no había niños en Gaza. Esas eran las expresiones que están perfectamente grabadas. Y esto nos lleva precisamente a este punto al que me quiero referir. ¿A quién debe dirigirse la propaganda? ¿A los intelectuales o a la masa menos instruida? Debe dirigirse siempre y únicamente a la masa. Toda propaganda debe ser popular y situar su nivel en el límite de las facultades de asimilación del más corto de los alcances de entre aquellos a quienes se dirige. La facultad de asimilación de la masa es muy restringida, su entendimiento limitado. Por el contrario, su falta de memoria es muy grande. Por lo tanto, toda propaganda eficaz debe limitarse a algunos puntos fuertes, a poco numerosos, e imponerlos a fuerza de fórmulas repetidas por tanto tiempo como sea necesario, para que el último de los oyentes sea también capaz de captar la idea. Esto fue pronunciado por Joseph Goebbels. Según el punto de vista que se tome, lo que distingue al ser humano de otros animales puede ser distintos elementos. Por ejemplo, el ser racional. Bueno, de acuerdo a la visión clásica de Aristóteles, que aún sigue rigiendo en nuestro pensamiento occidental, o el ser un animal político, en tanto que somos forzosamente miembros de la polis, la ciudad-estado, que es lo mismo que decir parte de la sociedad. Otro abordaje nos mostrará que ese ser humano es el único ser vivo que modifica su entorno según un proyecto propio y el cual va variando con el tiempo. En tal sentido,
el trabajo es la esencia probatoria del ser humano. Esto es lo que diría Hegel, frase retomada por los fundadores del socialismo científico. Hablo de Marx y de Engels. Incluso el papel del trabajo en la humanización del mono de Friedrich Engels es fundamental para entender estos dos conceptos. ¿Por qué le planteo estos dos conceptos? Vamos a hablar de lo que es la manipulación, precisamente, como le decía al principio. Otra forma posible de concebirlo está dado por la comunicación, y más exactamente por aquello, como dice el maestro Marcelo Colucci, por aquello que la posibilita, es decir, el lenguaje, lo cual es una forma de articular todas las anteriores visiones. Los animales también tienen sistemas de comunicación, pero nunca en el sentido humano. Y existen complejos códigos comunicacionales según las muy diversas especies zoológicas. Hay diferentes sistemas de emisión de mensajes utilizando sus sentidos del olfato, la vista, el tacto, oído, gusto, empleando a veces complicados movimientos, bailes rituales, gestos faciales, actitudes posturales, pero hay una constante. El lenguaje animal no miente. Puede haber mecanismos de engaño, ¿no? El mimetismo, el cambio de color, el camuflaje, determinadas posiciones amenazadoras, olores mentirosos para engañar a la presa o al depredador, etcétera. Pero siempre en el orden de lo puramente instintivo como mecanismo al servicio de la sobrevivencia. Nunca hay la intención de mentir, de falsear. En el lenguaje humano, por el contrario, mentimos. Pensemos rápidamente, como primeros ejemplos, en el discurso político o en la publicidad. Reinos absolutos de la mentira, del engaño, de la manipulación descarada. O seamos un poco más románticos, como dice el maestro Colucci, en las promesas de amor eterno. ¿Nos podemos tomar en serio todo eso? Yo sé que para usted dirá, suena chiste, ¿no? Pues bien, el lenguaje humano es el único que posibilita realizar chistes, que son, en definitiva, juegos precisamente de palabras. La mentira, lamentablemente, es tan cercana a los medios de comunicación y a la manipulación en este tipo de temas, es constitutiva de la especie humana. Siempre hay una posibilidad de equívoco en nuestra comunicación, ¿cierto? Consciente, irracional o no consciente. Los humanos nos comunicamos de diferentes maneras en un modo oral, en un modo escrito, en un modo gestual, con signos, con símbolos varios. Siempre está este presupuesto, ¿no? De un código universal que nos constituye, el lenguaje. De acuerdo a la definición clásica, la que da la Real Academia Española de la Lengua, el lenguaje posibilita esa comunicación, y la cual sería la acción consistente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Y quizá la definición aquí usted me dirá se queda corta, ¿no? El maestro Colucci es tajante cuando habla que en la comunicación, además de informar, hacemos otras cosas, y de ahí que se habla de las distintas funciones del lenguaje: conativa, poética, fática, metalingüística, emotiva, mágica, contrariando la tradición aristotélica, que nos domina en el día de hoy, que pensamos y luego transmitimos lo pensado por medio de ese supuesto instrumento que sería el lenguaje. Las ciencias sociales modernas ven el proceso exactamente al revés. El lenguaje nos constituye, nos arma como sujetos humanos. Como dice Paola Valderrama, lo que el psicoanálisis descubre es que el lenguaje tiene efectos sobre aquellos que lo habitan, que el lenguaje no es una herramienta o un objeto a disposición de la voluntad de cada cual, sino que cada sujeto es determinado por el lenguaje, y que el lenguaje es tan determinante sobre aquellos que hablan como las relaciones de producción pueden ser determinantes sobre aquellos que trabajan. Este habitar el lenguaje es lo que Freud llamaba el inconsciente. De ahí que la comunicación entre seres humanos de ningún modo responde a meros mecanismos instintivos. Con la comunicación del ser humano es parte de de una estrategia. En el ámbito de la comunicación de masas, la situación se magnifica a grados superlativos, y en ese espacio, el de lo social, de lo público, lo masivo dirigido a grandes colectivos humanos, lo que menos hay es información objetiva. Hay vil y descarada mentira, apelando siempre a la emotividad. Para gratificarlo, quizá de un modo altamente patético, valga lo dicho por el sobrino de Freud, por Edward Bernays, quien, a partir de la formulación del concepto de inconsistente que hiciera su tío,
inconsciente, perdón, usted que hiciera su tío, llevó su idea a Estados Unidos dando lugar así a la psicología de la manipulación. Solo el título de su libro principal lo dice todo, Propaganda, cómo manipular la opinión pública en democracia. Y allí nos dice, sin ninguna vergüenza, que el estudio sistemático de la psicología de masas reveló a sus estudios las posibilidades de un gobierno invisible de la sociedad mediante la manipulación de los motivos que impulsan las acciones del ser humano en el seno de un grupo. La comunicación de masas, nos dice el maestro Colucci, que ha ido cobrando creciente importancia en el mundo moderno capitalista, hoy está totalmente globalizada, desde la imprenta de Gutenberg hasta las redes sociales de Internet omnipresentes, que actualmente parecen llevar la verdad revelada más verdadera que la Biblia que imprimía aquel tipógrafo teutón. Hoy día decide absolutamente, absolutamente todo. Si bien la gran masa humana no decide democráticamente nada, ¿no? Eso queda más que claro, hoy día el poder de la manipulación comunicativa que detentan los megacapitales no tiene en definitiva este parangón. Y es ahí precisamente en donde nos detenemos un poco para pensar en cómo se ha estado manejando la información relacionada a todo lo que tiene que ver con Medio Oriente. Cuando abordamos, por ejemplo, el tema del nazismo, nos quedamos estupefactos y completamente incrédulos al saber que la mayoría de la población alemana de aquella época consideraba normal y correcto el trato que las instituciones de su país les daban a aquellos a quienes consideraban indeseables. Para que eso fuera posible, los responsables de la difusión de la ideología nazi se comprometieron con la labor de formar la mentalidad colectiva desde las primeras etapas de la vida de la población. Por ello, a los alemanes se les enseñaban desde la infancia a ver a los comunistas, a los gitanos, a los judíos, a los eslavos, a las personas con discapacidad, a diversos eh, grupos vulnerables, como seres nocivos que debían ser extirpados de la sociedad por el bien de la comunidad. En gran medida fue este intenso proceso de inculcación ideológica llevado a cabo, entre otras vías, a través de la enseñanza escolar, programas de radio difundidos a la población, actividades recreativas, culturales, lo que indujo a buena parte de los llamados ciudadanos comunes a ver el exterminio de millones de seres humanos como algo aceptable e incluso deseable para estos grupos, algo que es horrible. Por lo tanto, era de fundamental importancia que se produjera una deshumanización radical de quienes fungían como los blancos del proceso de eliminación. Esto explica porque la gran mayoría de estas personas que habían sido educadas para considerarse lo mejor que había generado la humanidad, estaban de acuerdo o se mostraban indiferentes a un nivel de matanza y perversidad tan atroz como el producido bajo el nazismo. Y seamos realistas, los nazis supieron llevar a cabo su tarea ideológica de manera muy eficiente, tan eficiente como brutal, como deshumanizada, como condenable. Pero lo que vemos en la actualidad es similar, deshumanizar a un sector de la población mundial, volver normal lo que pasa en Medio Oriente, festejarlo, festejarlo de la manera en como lo hicieron los hooligans, festejarlo de una manera tan irresponsable, festejarlo de una manera tan, pero tan monstruosa. Y los medios, como este periodista David Faitelson, mentir para justificar, mentir para normalizar ese tipo de actos que lo único que demuestran es una deshumanización sumamente, sumamente peligrosa, pero que tiene lógica, porque de otra manera jamás se podría aceptar lo que ha pasado en Medio Oriente. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, y ya lo saben, si son tan amables, apóyenos en estos meses de desmonetización. Ya lo saben, Ban Bajío, con el dinero que ustedes quieran, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, lo que quieran o bien suscribiéndose a Patreon. Gracias, muy, pero muy buenas noches.